Hola, vamos a comenzar justamente con nuestra clase, nuestra primera sesión de acentuación. Vamos a ello. Este será el índice. Tenemos los subtemas, los tipos de acento, las reglas generales de acentuación, excepciones más importantes, el diptongo, triptongo y monosílabos, el acento enfático, el acento en por qué y por qué. Comencemos. Bien, tipos de acentos. En primera tenemos que averiguar qué cosa es el acento. Ustedes saben que en el habla hispana tenemos sílabas tónicas y sílabas átonas. Vamos a ver cuál es la diferencia entre estas. El acento es la fuerza o intensidad que le damos al sonido al pronunciar una palabra. La sílaba que recibe esa intensidad al pronunciar se llama sílaba tónica. Es decir, la fuerza que yo pongo con la voz en una sílaba se le conoce como sílaba tónica. Las otras sílabas restantes de la palabra se le conoce como átonas, es decir, sin fuerza o énfasis de sonido. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos la palabra hormiga de este lado. Hormiga. Pueden darse cuenta que la palabra hormiga se divide en tres sílabas. Hormiga. ¿En dónde se encuentra justamente la sílaba tónica? Es exactamente en la sílaba mi. ¿Vale? Justamente ahí uno puede notar que la fuerza del sonido es más intensa ahí. Hormiga. ¿Vale? Por lo tanto, la que está con rojo es una sílaba tónica y las azules son átonas porque no tienen una fuerza mayor. En el español existen dos tipos de acentos, solamente dos, el prosódico y el ortográfico. Vamos a darle aquí al prosódico, también conocido como acento de intensidad, se pronuncia, pero no se manifiesta en la escritura, es decir, no se señala con ningún tilde. La rayita que se le pone encima a la sílaba se le conoce como tilde y esa grafía se usa para distinguir que esa es la sílaba tónica. Pero en este caso, en los acentos prosódicos, no se le pone. Es decir, no está a la vista, pero sí se pronuncia. O sea, sí se escucha, pero no se ve. Por ejemplo, la palabra libro o la palabra mesa. Justamente se puede saber que li y me son las sílabas tónicas y bro y sa son las átonas, aunque no hay ningún tilde que lo señale. Gracias a la fuerza de la pronunciación sé que esas son las sílabas tónicas. Bien, vamos ahora con el acento ortográfico. Ortográfico. El acento ortográfico es aquel que sí se manifiesta en la escritura, obedeciendo a las normas de acentuación de la lengua española. La sílaba tónica debe ser señalada con un tilde. Efectivamente, en el acento ortográfico se escucha y se puede escribir con un tilde para señalar cuál es la sílaba tónica. Por ejemplo, en ángel o en camión. ¿Vale? La palabra ángel tiene dos sílabas, ángel. Y pueden darse cuenta, aquí con rojo está señalado el tilde para que nos demos cuenta que ahí está la sílaba tónica. Ahora bien, ¿cómo saber justamente cuándo va el tilde y cuándo no? Pues todo está manifestado en las normas de la lengua española, que es justo lo que vamos a ver a continuación. Reglas generales de acentuación. Bien, algo básico que se ve desde la educación primaria son justamente la clasificación de las palabras. En el español las palabras pueden clasificarse de muchas formas, tanto semántica, morfológica,
como incluso a través del sonido fonéticamente, y es justo lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Tenemos la clasificación de las palabras agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Aquí tenemos una serie de reglas que ya están establecidas en el español. Por ejemplo, las palabras agudas. La última sílaba es la tónica y llevan acento ortográfico. Únicamente las palabras terminadas en N, S o vocal. Esa es la norma de las palabras agudas. Los ejemplos son camión, avión, después, revés, colibrí. Aquí tenemos un pequeño apartado, el cual dice las palabras agudas que no terminan con N, S o vocal no llevan acento ortográfico, como puede ser las palabras reptil, mejor y veracidad. ¿Vale? Entonces, en las palabras agudas se puede encontrar tanto los dos tipos de acento. El ortográfico, como en las palabras camión, avión, después, revés y colibrí, y el acento prosódico, como es en reptil, mejor y veracidad. Vamos ahora con las graves o llanas. La sílaba tónica es la penúltima. Solo llevan acento ortográfico las que no terminan en N, S o vocal. Los ejemplos son árbol, césped, inútil. Las palabras graves que terminan en N, S o vocal no llevan acento ortográfico. Por ejemplo, resumen, examen, caos, virus. ¿Vale? Ahora vamos a pasar con las esdrújulas. La penúltima sílaba es la tónica y siempre es tildada. Los ejemplos son helicóptero, canícula y teléfono. Y por último, de la última escala de clasificación serían las sobreesdrújulas. La antepenúltima sílaba es la tónica. Ejemplos: académicamente, dibújaselo, ábremelo. Continuamos entonces con las excepciones más importantes en la acentuación. Las palabras agudas terminan en las palabras que son agudas que terminan en Y o en TS no llevan tilde. Los ejemplos son convoy, virrey, robots. Las palabras graves terminadas en PS, ps o CS sí llevan tilde. Ejemplo, bíceps, cómics. Otras excepciones son los adverbios terminados en mente, formados a partir de adjetivos que llevan acento. Ejemplo, rápidamente, fácilmente, últimamente. Formas verbales que originalmente ya tenían acento y que aceptan un pronombre enclítico. Por ejemplo, encontróse o cayóse. Estas últimas son menos frecuentes, pero son parte justamente de la lengua española. Bien, vamos a pasar con el siguiente tema: diptongo, triptongo y monosílabos. Bueno, para que nos quede un poco claro, los diptongos, los triptongos y monosílabos son justamente con conceptos fonéticos dentro de la lengua, ¿no? Para que se vea bien estos temas, tenemos que recordar que en el español y en la lengua existen 5 vocales básicas. Ustedes ya las conocen exactamente, ¿no? Son A, E, I o U, ¿no? Y estas tienen una división, las cuales son abiertas o fuertes y las cerradas o débiles. Por ejemplo, las fuertes
o las abiertas son la A, la E y la O. Y las débiles son la I y la U. ¿Vale? Bien, vamos a ver justamente ya con esa información en nuestra mente, vamos a ver ahora en qué consiste un diptongo. Se denomina diptongo cuando en una sílaba se encuentran dos vocales, ya sean fuertes o débiles. Aquí tenemos un buen ejemplo, la palabra aire, ¿no? Pueden darse cuenta que la que está remarcada con rojo, A, es una vocal y también es una vocal y ambas se encuentran en una sílaba. A eso se le conoce como diptongo. Aire. O en la palabra ciudad, ¿no? Tenemos aquí también el diptongo es visible y ciudad. Los diptongos también son un fenómeno que le da fuerza a la palabra, ¿no? Y así es como se debe ser pronunciada. Aire, ciudad. Muy bien. Es muy sencillo. Vamos ahora justamente con el triptongo. Se le llama triptongo a la unión de tres vocales en una misma sílaba. Casi siempre está formado por una vocal abierta en medio de dos cerradas. La vocal abierta es la que lleva el tilde. Aquí sí se marca de cierta forma el tilde. Por ejemplo, tenemos Paraguay o estudiáis, ¿no? Los triptongos son más comunes en la lengua castellana, aunque en el español mexicano, el dialecto del español mexicano, los triptongos no son tan comunes, pero sí hay. Otro ejemplo que podemos dar es la palabra Cuauhtémoc, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos estos dos ejemplos, Paraguay y estudiáis. Si uno puede darse cuenta en lo que está remarcado con rojo, se encuentra el triptongo, ¿no? Recordemos que es la unión de estas tres sílabas. Muy bien. Y ahora abordaremos el monosílabo. Enseguida vamos a ver justamente el acento en el monosílabo. Los monosílabos son las palabras con una sola sílaba. No llevan acento. Ejemplo, sol, mar, fui, di, fe, dio. Sin embargo, se acentúan cuando existe otro monosílabo con la misma forma escrita, pero significan cosas distintas. A este tipo de acento se le conoce como diacrítico. Vamos a poner un ejemplo. Tú y tú. Uno lleva acento y otro no. Por ejemplo, tú de adjetivo posesivo y pronombre personal. Vamos a ejemplificarlo. Este es tu lápiz. Ese tú no lleva acento porque es un pronombre. Vale, precisamente, porque es un adjetivo. Tu lápiz. Y el tú, eres el mejor, tú eres el mejor. Ahí sí lleva acento porque es un pronombre personal. ¿Vale? Esa es la diferencia entre el acento diacrítico y las formas monosílabas. Bien, vamos a pasar justamente con el siguiente tema, el acento enfático. Se utiliza en palabras que se emplean con un sentido interrogativo o exclamativo, para distinguirlas de las que tienen un sentido declarativo o enunciativo. Las más comunes son qué, quién, cuál, dónde, cuándo, cómo, cuándo, cuánto y cuánto. Esos serían el acento enfático, ¿no? Para poder distinguir entre la pregunta y la enunciación, ¿vale? Tenemos aquí algunos ejemplos. Dijo que no lo haría. Vale, pues justamente
¿Qué opinas? Aquí tenemos en el dijo que no lo haría, es un qué enunciativo. Y en la pregunta ¿qué opinas? Ahí ese qué es exclamativo, por lo tanto lleva acento enfático. ¿Vale? Aquí tenemos otro ejemplo. Le preguntaron qué deseaba. Ese qué también lleva un acento enfático porque es justamente interrogativo. Tenemos otros ejemplos. Lo hizo como pudo. Como es enunciativo, no lleva un acento enfático. ¿Cómo lo sabes? Ahí sí lleva. ¿Cómo vive ese muchacho? Ese cómo sí lleva acento porque es exclamativo. Muy bien, vamos a pasar con el siguiente tema. Y con este tema vamos a cerrar. El acento en por qué y por qué. Las formas por qué y por qué tienen categoría gramatical diferente y usos también distintos. Nosotros, como hablantes del español, tenemos que darnos cuenta que hay nueve categorías gramaticales en el español. ¿Vale? Justamente. Y cada categoría es un tipo de palabra. Entonces, aquí influye mucho eso, el tipo de palabra que es. Por ejemplo, aquí tenemos el por qué, que va junto y sin acento. ¿Por qué es una conjunción casual? Es una palabra que enlaza ideas o palabras a través de un sentido casual, es decir, de causa. Ejemplo, fue al cine porque quiso. Ese por qué tiene que escribirse junto y sin acento. Fue al cine porque quiso. Nunca se acentúa ese por qué. Ahora vamos a pasar con el otro por qué que va junto y lleva acento. ¿Por qué es un sustantivo? Es una categoría gramatical y se escriben juntas sus dos palabras formantes y se acentúa. Ejemplo, desconocemos el porqué de sus acciones. Le pegó. El por qué no está muy claro. En ambos casos va junto las palabras y lleva a acento, porque es un sustantivo. Observa el artículo el, quien señala al sustantivo en la oración. Siempre, en algunos casos se puede ver en el sintagma nominal de la oración, las palabras que están junto al sustantivo hacen que el sustantivo sea un sustantivo, ¿no? Por ejemplo, los artículos tienen la propiedad el, las, los, las, unas y unos, tienen la propiedad de señalar quién es el sustantivo. En este caso, él está señalando por qué. Por lo tanto, por qué tiene la categoría gramatical de sustantivo. El por qué de sus acciones. El por qué no está muy claro. ¿Vale? Y por último, vamos a ver el por qué. Sí va separado y también se acentúa. ¿Por qué es una frase formada por la preposición por y el pronombre interrogativo que? Se escribe de forma separada y lleva tilde. Se utiliza en oraciones interrogativas, es decir, en preguntas, tanto directas como indirectas. Aquí tenemos dos ejemplos. ¿Por qué te fuiste? Esa es su forma directa. ¿Por qué te fuiste? Lo estás preguntando. Ese por qué va separado y lleva acento. Y su forma indirecta es la de no sé por qué no llegaste. No sé por qué no llegaste. Ese por qué también va separado y está haciendo una pregunta indirecta.
¿vale? Si ustedes se dan cuenta cuál es la diferencia entre una pregunta directa o indirecta, en su forma hablada no hay distinción, pero en su forma escrita sí. Lleva los signos de pregunta, la directa, y la indirecta no lleva los signos porque está dentro de la oración. Muy bien. Ya con esto terminamos la primera sesión de acentuación. Aquí tenemos nuestra bibliografía y muchas gracias.